adorarte, hoy queremos bendecir tu nombre, darte gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque un día más, Señor, podemos ver tu mano de poder sobre cada una de nuestras vidas. Estamos aquí para alabarte y para adorarte, para bendecir tu nombre. Bendice, Señor, todo lo que se lleve a cabo. Bendice, mi Dios, cada vida y cada corazón, cada uno de los oyentes, Señor, presentes, mi Dios, y fuera de este lugar que están ahí, Señor, en sus pantallas. Toca sus vidas, bendice sus corazones. En el nombre precioso de Jesús, te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra. Amén. Gloria a nuestro Dios. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Vamos a darle la gloria y vamos a darle la honra. Aleluya. Yo
Dios grande y poderoso. Si Él va delante de nosotros, aleluya, somos más que vencedores. Dale la gloria al Señor en esta hora. Grande y poderoso. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Cantaré, dando la vuelta, te cantaré, alzando mis manos, tu nombre alabaré siempre.
nuestro Dios. Y su pueblo sigue anunciando sus maravillas. Amén. Su pueblo sigue proclamando que Cristo vive. Aleluya. Dale la gloria al Señor. Oh, puertas, ábranse y entre nuestro Rey. Bendito eres, Jesús. Grande es nuestro Dios y Creador de todo el ser, desde luz y esplendor, las tinieblas surgen hoy. Oh, puertas
Su reino es eterno. Dice la palabra del Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Y de esa palabra es de la que hoy en día nos afianzamos, amén, y nos afirmamos y tomamos, hermanos, nuestra herencia, tomamos nuestras promesas, tomamos y nos aferramos, aleluya, a la fe, a la convicción de que Dios está con nosotros y Él prometió estar todos los días, dice la palabra, hasta el fin del mundo con nosotros. Es porque así es, amén. Oh moradora de Sión, alaba a tu Rey. Moradora de Sión, alaba a Jehová, canta con sus maravillas. Moradora de Sión, alaba a Jehová, canta con sus maravillas. Con el con ya los ha llamado, buscaré, grande tu hermosura, y al estar en tu presencia con todo estaré, al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, canta con tus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, canta con tus maravillas. Sobre los montes y collados han ganado, buscaré, grande tu hermosura, y al estar en tu presencia con todo estaré, al Señor alabaré. Grande es Jehová y digno de alabar. Grande es Jehová y digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grande son tus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grande son tus maravillas. Sobre los montes y collados han ganado, buscaré, grande tu hermosura, y al estar en tu presencia con todo danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grande son tus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grande son tus maravillas. Sobre los montes y collados han ganado, buscaré, grande tu hermosura, y al estar en tu presencia con gozo danzaré, al Señor alabaré. Grande es Jehová y digno de alabar. Grande es Jehová y digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, mi Dios, grande es tu nombre, Señor, y al estar en tu presencia, gozosos alabaremos y bendeciremos tu nombre, Rey poderoso. Te exaltamos, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, oh santo eres, santo eres. Te adoramos, Señor, recibe, Señor, nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración. Bendito seas, aleluya. Entraré por sus puertas con acción de gracias, amén. Por sus atrios lo haré con alabanza. Esa alabanza, mi hermano, que no pare, que siga fluyendo, amén, y que llegue al trono de la gracia. Vamos a orar por las ofrendas y diezmos. Le invito para que cierre sus ojos y en reverencia oremos y pongamos estas ofrendas y estos diezmos en las manos del Señor, amén. Así voy a pedirle por favor a nuestro hermano Daniel que nos guíe en esta oración.
podemos pasar y traer nuestras ofrendas. Aleluya.
bendices, mi hermano, con tu vida, con tu corazón en esta hora, ríndelo delante de su presencia y dile gracias, Señor, por lo que has hecho en mí. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, oh Jesús. Rendimos nuestra vida, Señor, delante de ti. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has
tu amor, tu gracia, tu misericordia. Hermoso es tu nombre, Jesús. Te adoramos en esta hora. Te exaltamos. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revélate
Señor, rendirnos delante de Él todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Que es nuestro sacrificio racional. Vamos a seguir adorando al Señor y exaltando su nombre. Realmente, hermanos, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder cuando tú le alabas. Hay poder, hermano, cuando entras a la presencia de Dios y te rindes y solamente le dices: Señor, he venido a adorarte. Ahí llega la presencia del Señor a inundar todo tu ser. Sigue adorando al Señor, amén. Y vamos a abrir nuestro corazón para escuchar el consejo de la palabra de Dios en esta hora. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. ¿Cómo están, hermanos? Quiero aprovechar su postura y pedirle que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 2, versículo 14. Y cuando lo tenga, indíquemelo con un amén, por favor. Dice la Biblia de la siguiente manera: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Siéntese, por favor. Ya es el último domingo del año, hermanos. Otro año más que se nos va, ¿verdad? Y luego empiezan los momentos ahí melancólicos, sentimentales. Si cumplí mis metas, si perdí peso, si ahorré dinero, si pagué las deudas. Y todas esas cosas que son, dice la Biblia, afanes, ¿verdad, hermanos? Si usted logró algunas cosas, qué bueno, gracias a Dios. Y si no, pues vuélvalo a intentar, hermanos, nunca es tarde. Pero mientras tanto, qué bueno que estamos el día de ahora en la casa de Dios. Y esta semana, hermano, yo quisiera iniciar una serie de mensajes que la he titulado Triunfantes en Dios. Qué interesante es que cuando nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, a pesar de que estaba adoctrinando a las iglesias junto con Pedro y Santiago y Judas y Juan, que fueron los apóstoles que formaron los cimientos de la doctrina del Nuevo Testamento, qué interesante es que a pesar de que atendían asuntos que concernían el carácter del creyente, las problemáticas de las falsas doctrinas, los tiempos difíciles que se vivirían de persecución, el apóstol Pablo, en una de sus cartas, tanto como en la primera como en la segunda a los Corintios, hubo algo que le quiso transmitir directamente a estas iglesias, a las iglesias de Corinto. No es que solo fueran para ellas, sino que tenía la intención, por inspiración de Dios, que el creyente, a pesar de que está en batalla constante, que el creyente, a pesar de que se enfrenta con un mundo invisible que es el mundo espiritual, de que el creyente tiene que conocer la palabra de Dios, también el apóstol Pablo ocupó una parte de sus enseñanzas o de sus respuestas para decirle a las iglesias que la comunión con Dios, la vida cristiana, es una vida triunfante en Dios. Y yo no hablo de boca o de lengua para afuera, porque hoy en día muchos dicen que están en victoria o triunfantes o en buena comunión con Dios y desafortunadamente pareciera ser que no es así. La vida cristiana, cuando es triunfante en Dios, tiene rasgos muy claves que se logran ver. Hoy en día estamos entrando en el tiempo en donde pareciera ser que muchos creyentes vuelven a caer en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando los judíos, principalmente los fariseos, enseñaban que una persona bendecida o aceptada de Dios era una persona próspera, y que una persona que andaba ahí deambulando, batallando, luchando, era una manera de que Dios los rezagaba. Ese mismo pensamiento existe mucho en la teología liberal y la teología actual de estos tiempos.
de tal manera que el pensamiento cristiano pareciera ser que se está moviendo. La realidad es que la Biblia no se ha movido. Y cuando estaba meditando en esta serie de mensajes que Dios me dio, Dios me llevaba a este texto bíblico en donde el apóstol Pablo quería transmitirle a las iglesias cómo es que la vida cristiana se tiene que vivir triunfante. La palabra triunfo como palabra en definición, en sinónimo, significa éxito, logro, satisfacción en algunas de las ocasiones. Y yo sí creo bíblicamente, como lo enseña la Biblia, que el cristiano debe de aprender a vivir en esa vida triunfante que la Biblia enseña que tenemos. Si usted antes de venir a Cristo ahora está más amolado que antes, usted tiene un problema, no lo tiene Dios. Si usted antes de venir a Cristo, usted pensaba que era feliz y que ahora se la vive luchando y deambulando y esforzándose y no ve fruto, usted tiene un problema, no lo tiene Dios. Porque la Biblia enseña claramente que la vida en Cristo es una vida triunfante. Pero a pesar de que la Biblia enseña que la vida en Cristo es una vida triunfante, he escuchado una frase muy común, célebre en películas, en conversaciones, en libros, y dicen que sin sacrificio no hay victoria. ¿Sí ha escuchado esa frase? De hecho, el americano dice por ahí, no pain, no gain, dando a entender, si no sudas, no hay ganancia. Y en la vida cristiana es algo igual. Para poder vivir una vida triunfante en Cristo, el apóstol Pablo usó una palabra que hace muchos años mi mamá me enseñó. Y me dijo así: Saúl, hay dos palabras en esta tierra que no existen. Uno es nunca y la otra es siempre. Porque tarde que temprano ese siempre se puede caer y ese nunca va a llegar. Y a pesar de que se me quedaron tan grabadas en mi mente, hermanos, pareciera ser que el apóstol Pablo ocupa una de esas palabras que aún dentro de la vida social del hombre sí existen en realidad bíblicamente la palabra siempre en Dios. Porque la palabra siempre en Dios no es un limitante en la que Dios le dice al creyente, no siempre te va a ir bien. No. El apóstol Pablo, por inspiración de Dios, le dijo a la iglesia, la vida en Cristo siempre es triunfante, dando a entender si en ocasiones, como dirían ahí los americanos, se hace struggle en la vida, no es por Dios, sino es por nosotros. Pero para poder hablar de una vida triunfante en Dios, yo quise ocupar en esta tarde, en esta mañana, uno de los temas más complejos para poder llegar a una vida triunfante en Dios. La verdad, hermanos, cuando estaba trabajando en este tema, yo le preguntaba a Dios en mi oración, Señor, como que no podemos buscar algo más popular, más llamativo, más emotivo, así que nos alegremos y digamos, sí se puede. Y Dios me decía, a pesar de que este tema es complejo, se tiene que atender porque es una de las áreas que todo cristiano debe de conocer para poder vivir una vida triunfante en Dios. Y precisamente esta vida triunfante en Dios, para poder desarrollarla, primero tenemos que saber que para poder ser triunfantes ante Dios, debemos de hacer a un lado el pecado de nuestras vidas. Y me gustaría que me acompañara a Romanos capítulo 8, versículo 13, porque de ahí parte el mensaje en esta tarde. Y dice la Biblia de la siguiente manera: porque si vivís o si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacéis morir o hacen morir las obras de la carne, vivirán. Era una manera en que el apóstol Pablo le decía a la iglesia, cuando tú vives en la carne, el pecado te va a robar el triunfo en Dios. Pero cuando tú vives en el Espíritu, decía el apóstol Pablo, tú vas a poder vivir triunfante en Dios.
Si usted se fija en las Biblias, hay una palabra que debemos de tener mucho cuidado cuando se escribe la palabra espíritu con E mayúscula y E minúscula. Porque en unas ocasiones la Biblia se refiere al espíritu interior del hombre o a la parte espiritual del hombre. En esta ocasión, el contexto y el original se refieren al Espíritu Santo en la vida del hombre. Cuando el Espíritu Santo vino y habitó entre nosotros, Él se convierte en esa ayuda que el creyente necesita para poder vivir triunfante en Dios. Pero para poder vivir triunfante en Dios es necesario que en primer lugar, como dije, en base a este mensaje, debo de aprender a apartarme del pecado. Así que voy a hacer algunas preguntas de acuerdo a lo que los teólogos le llaman la teología de la amartología. Sé que es una palabra extraña, pero se le conoce así porque la palabra amartología viene de amartía, que significa pecado, y logía, que significa idea. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo quería enseñarle a la iglesia era lo siguiente: ustedes tienen que tener en claro, en conocimiento, que para poder vivir una vida triunfante tienen que saber qué es el pecado. Y yo creo que es bastante lógico, hermanos. Nadie puede alcanzar o llegar a un punto sin antes haber conocido lo que está haciendo. Aquellos que han desarrollado negocios, profesiones y que ahora tienen un título o tienen un lugar, no llegaron ahí porque iban caminando y se encontraron con ese camino. Llegaron ahí porque pasaron por una serie de ideas, de conceptos, de experiencias y de definiciones que hoy por hoy los han formado para poder comprender en dónde están. Cuando yo veo a alguien que cursa una profesión, le pregunto, ¿fue fácil? Dice, no. Noches de desvelo, días sin comer, sacrificios. Cuando veo a alguien que tiene un negocio, le digo, ¿fue fácil? No, muchas veces me caí, no sabía. Tuve que aprender, tuve que preguntar. Cuando veo a los padres que escuchan ahora a sus hijos jóvenes y les dicen papá, le digo, ¿es fácil ser papá? Me dicen, no. Me levantaba todos los días y me empiezan a contar esas historias, que todo se define en un tiempo de experiencia y de conocimiento. Debemos de saber que para poder vivir triunfantes en Dios, sí nos tiene que quedar en claro por qué es tan importante que el pecado no sea parte de nuestra vida diaria. Así que he preparado algunas preguntas que nos van a llevar a por qué para ser triunfante en Dios debemos de apartarnos del pecado. En primer lugar, ¿qué significa pecado? La palabra pecado, la Biblia la define de diferentes maneras. Es como errar al blanco, pero también la define como transgredir la ley. En otras de las ocasiones la define como apartarse, como ser malvado, como violar, como negar, como desobedecer. Yo sé que en estos tiempos la palabra pecado es muy relativa, hermanos. Hoy en día la moral del hombre, que incluye la vida cristiana, y digo que incluye porque estamos dentro de la vida de la sociedad del hombre, la moral del hombre está pies para arriba en muchos lugares y en muchos conceptos. Cosas que 30, 40 años atrás estaban bien claras, moralmente hablando, ahora pareciera ser que son permisivas, aceptables y todavía más allá. Muchos se atreven a creer que son aprobadas por Dios. Hoy en día la palabra pecado es tan relativa que la gente cada día se pregunta, ¿será pecado? Pero no solo relativa, sino también la palabra pecado se ha definido como algo fantasioso. Vivimos en una sociedad en donde la gente dice, no exageres, eso no es pecado. No seas tan extremista. Y pareciera ser que vivimos en una sociedad en donde la Biblia se cumple. Dice que llegará un tiempo en donde a lo bueno le llamarán malo y viceversa. No solo la palabra pecado se ha convertido en un término en definición relativo y fantasioso, sino también en un término antibíblico,
en donde hoy en día, como dije hace unos momentos, muchos enseñan detrás de un púlpito que hay cosas que no son pecado cuando la Biblia claramente lo llama pecado. Esto ha traído un daño en cierta manera a la definición de muchos creyentes. Y cuando vemos la teología del pecado, la teología de la amartología como un obstáculo para poder vivir triunfantes en Dios, el deseo de mi corazón a través de este mensaje, el propósito de mi oración a través de este mensaje, es que nosotros nos demos cuenta cuán importante es, hermanos, que nosotros como hijos de Dios le tomemos seriedad al pecado de tal manera que no debe de habitar en nuestra vida diaria. Hace tiempo en el Instituto Bíblico con los hermanos yo les compartía que en la Biblia se enseña claramente que el pecado se tiene que odiar. Muchos dicen que Dios no odia, pero algunos teólogos, ellos comparten que cuando la Biblia, o cuando ellos enseñan, más bien dicho, que Dios odia el pecado, no es que Dios lo vea como un sentimiento negativo, sino como algo que Él desprecia y que no quiere que se acerque a Él. Y eso es bastante lógico. ¿Sabe por qué? Porque el pecado ofende a Dios. Y la razón por la que ofende a Dios principalmente es porque Dios es santo. Y uno de los atributos más claros en la Biblia acerca de Dios es su santidad. Pero no solo su santidad, sino que detrás de esa santidad de Dios, como reflejo de Él, produce justicia. Y cuando yo hablo de que produce justicia, estoy hablando que Dios ve el pecado en la vida del hombre y le dice al hombre: lo que estás haciendo me ofende. ¿Qué te hace pensar que tu manera de vivir, tu manera de actuar va a ser aceptable por mí? De tal manera que no solo ofende a Dios, sino que también no puede coadyugar. ¿Qué significa coadyugar? Que Dios no está no solo a favor, sino que tampoco comparte ni acepta lo que la gente está haciendo. ¿Sabe, hermano mío? Hoy vivimos en una generación de cristianos en muchos lugares en donde pareciera ser que no hay problema. Se puede vivir ejercitando ciertos pecados. Al fin y al cabo, Dios está conmigo. Cuando la Biblia enseña claramente que el pecado no puede coadyugar con Dios. Por eso es que muchas de las veces usted ve cristianismos que usted dice: ¿por qué batalla? Y a veces Dios saca a la luz el pecado de ellos, porque la Biblia enseña que tarde que temprano el pecado sale a la luz. Y como en muchas de las ocasiones en la Biblia la palabra de Dios enseña que el pecado se convirtió en un obstáculo, el apóstol Pablo le quiso enseñar a la iglesia del Nuevo Testamento que el triunfo en Dios o la vida triunfante en Dios no solo representa como una promesa de Dios para sus hijos, sino que también representa una serie de elementos que debemos de conocer para saber qué hacer con ellos. Y cuando hablamos del pecado, cuando hablamos de lo que ofende a Dios, de lo que Dios no acepta, lo que Dios no tolera, de lo que Dios le dice al hombre: no puedo, no quiero, no está bien. Nosotros muchas de las veces quisiéramos que Dios nos hablara así, ¿verdad, hermanos? Yo conozco creyentes que me han dicho: es que yo quisiera que Dios me hablara que lo que estoy haciendo es pecado. Y yo le digo: mira, hay veces en donde Dios no le habla directamente al hombre que es pecado. Me dicen: ¿por qué? Digo: porque ya está escrito en la Biblia. Y si ya está escrito en la Biblia, Él no te lo va a repetir, porque ya lo escribió. Qué ridículo, perdón la palabra, qué tonto hasta cierto punto, que a alguien le entreguen un manual y le diga: mira, este es el manual para que puedas hacer tu trabajo. Y luego que agarre el manual y le diga: bueno, explícamelo tú. No, para eso se escribió, para que se siga. Y por eso le digo que es ridículo y a veces hasta tonto, pero en realidad es parte de la madurez cristiana que se va adquiriendo. Así que si el pecado ofende a Dios y en la Biblia está tan claro lo que es ofender a Dios, surgiría la pregunta de estos tiempos: ¿y qué de las cosas que la Biblia dice o que la Biblia no dice que son pecado? Porque hoy en día vivimos en una generación de cristianos que practican pornografía, que practican marihuana, en una generación de cristianos que practican la fornicación,
en una generación de cristianos que practican la moderación de la bebida alcohólica o el licor, en una generación de cristianos que practican lo que algunos llamarían los ojos que no ven, corazón que no siente. Nadie me vio, nadie se enteró y no se considera pecado. La Biblia sí habla en relación a ello y voy a mencionar brevemente 3 versículos. En primer lugar, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, todas esas personas que se preguntan y dicen, esto es dañino, tú tienes que saber que como cuerpo o templo del Espíritu Santo, que es todo este pedazo de carne, y los suyos también, no crea que nomás el mío, usted debe de saber que este le pertenece a Él. Y que todo lo que yo le hago para dañarlo, para alterarlo, para perjudicarlo, es pecado delante de Dios. Pero no solo el cuerpo, sino también todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Por eso dijo el apóstol Pablo, si pues comes y bebes y haces cualquier otra cosa, dice, hazlo para la gloria de Dios. Cuando nosotros estamos en puntos de nuestra vida en donde no sabemos si es pecado o no, es bien importante que nosotros digamos, lo que voy a hacer glorifica a Dios. Como cuando los cristianos preguntan, ¿verdad? Ya ve cómo preguntamos los cristianos. ¿Es pecado no ir a la iglesia? Yo como me encuentro con esa pregunta. Y yo le digo, mira, si buscas un pasaje bíblico que diga, es pecado que te ausentes a la reunión de oración, no lo vas a encontrar. Pero sí vas a encontrar en la Biblia que la Biblia te enseña y te hace la pregunta a tu conciencia. ¿Es pecado quedarme, como diríamos los paisas, guachando tele porque ando bien cansado y no ir a la reunión de oración? Tú contéstame, les digo. ¿Es pecado ir a divertirme y no venir a la iglesia? Tú contéstame. Si tú crees que lo que estás haciendo está glorificando a Dios, ausentarte de la bendición de Dios, tú respóndete. Y me dicen, no, pues así no se puede. No, así es como son las cosas, les digo yo. Pero después surge otro pasaje bíblico. Cuando nosotros podemos hacer todo, pero no todo nos edifica. Y dijo el apóstol Pablo, porque no todo puedo hacer todo lo que yo quiero. Dice, pero no todo me va a edificar. En otras palabras, cuando la gente se pregunta, ¿es malo, es pecado tirar barra? Mire, hay creyentes que su pecado favorito es la pereza. Y ese es un pecado, hermanos. Lo que pasa es que como no está tan aparatoso, pues no le dan tanta importancia. Pero cuando la Biblia enseña que todo me es lícito, pero no todo me conviene, o no todo me edifica, esos son los tipos de pecados que entran ahí. Pero también hay otro en la Biblia, en donde la Biblia nos habla que no solamente eso, sino también lo que nosotros desconocemos, que sabemos que se debe de hacer y no se hace. Es lo que se le conoce como los pecados, que nosotros le llamaríamos en la teología pecados de no conocimiento, lo traduzco en ese término, los de ignorancia. Pero también hay otro más, cuando nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Eso también la Biblia lo llama como pecado. Como entraría, por ejemplo, si yo sé que me hace bien orar, pero no oro, eso es lo que me cuenta como pecado. Si yo sé que alimentarme de la palabra de Dios me hace bien, pero no lo hago, eso me cuenta como pecado. Si yo sé que me hace bien servir a Dios, evangelizar, que me hace bien encerrarme y buscar en intimidad a Dios, que me hace bien compartir mi fe y no lo hago, Santiago dijo que todo eso es pecado. ¿Y saben por qué es tan importante que nosotros como creyentes conozcamos en definición lo que es el pecado? Es porque muchas de las veces, debido a esos pecados que tal vez usted nunca había escuchado o que no los había escuchado en este lugar, o posiblemente porque no se los habían dicho tan directamente, nosotros evitamos y no se puede vivir una vida triunfante en Dios. El Hijo de Dios debe de saber que de acuerdo a la palabra de Dios, cuando la Biblia llama pecado a las cosas, es porque es un obstáculo que impide que Dios me pueda bendecir. Por eso es que muchas de las veces usted de repente ve matrimonios que no avanzan. Usted ve hijos que no quieren buscar a Dios.
A mí me llama mucho la atención las salidas tan fáciles que usa la gente. Es que es la soberanía de Dios. Es que es la voluntad de Dios. Y yo le digo, es que usted tiene que hacer su parte lo más que pueda para que Dios pueda obrar. Es que es Él y Dios, ella y Dios. No, Señor. Cuando nosotros nos fajamos en la palabra de Dios, como dijo el apóstol Pedro, como dijo el apóstol Pablo, y nosotros nos ceñimos y nosotros nos ponemos la armadura de Dios, escúchame bien lo que te voy a decir. Te va a hacer guerra el diablo y 10,000 demonios, pero si Dios ve tu temor hacia Él, tu fidelidad hacia Él, no podrá tocar los tuyos. Eso es bíblico. Pero a veces decimos y escondemos y respondemos la vida cristiana en esos términos. No. La vida cristiana se define muy simple. El creyente debe de aprender a vivir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque a eso fuimos llamados en Dios. Solo que en ocasiones es más fácil la ignorancia que el conocimiento. Es como cuando le dicen a alguien, ¿verdad? No me hables tanto, porque entre más se sabe, más broncas hay. Como decían algunos, ¿verdad? Oye, ¿te gustaría que te promovieran de puesto? No, así estoy bien, entre menos sepa mejor. Y en la vida cristiana así le sucede a muchos. Entre menos saben, creen que se evitan más líos. Si tú supieras la aventura tan preciosa y tan buena que es buscar a Dios y entrarle a las patadas, como se diría vulgarmente. Mira, hace muchos años, te voy a compartir esto, hace muchos años, estaba jovencito. Yo le dije a Dios, yo quiero ver tu poder, yo quiero ver tu poder. Y ándele que se me aparecían demonios, hermano. Si no, no estaba enchamucado. Eran tiempos entre yo y Dios. Y yo los veía y Dios me decía, órale, puedes usar mi poder. Pero las imágenes de las visiones que se venían a mi mente o los tiempos de liberación no era nada sencillo. Porque cuando una persona quiere realmente conocer a Dios, y más en la faceta de triunfar en Dios, más en la faceta de que Dios esté con él, créame, hermano, lo único que usted va a ver es aprender a conocer y a experimentar lo que Dios quiere que hagamos. Así que ahora que ya hemos hablado bien brevemente, así minutos, de lo que es el pecado, cómo daña el pecado y por qué no debe de habitar en la vida de un hijo de Dios, yo quisiera hablar precisamente lo que dijo el mismo apóstol Pablo. Dijo, para poder hacer morir las obras de la carne, dijo, tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Lógicamente no se refiere a morir bajo el término que van a desaparecer, porque muchos se podrán preguntar, ¿en realidad el cristiano puede vencer el pecado? Mira, yo te voy a contestar, hermano. El Cristo ya venció el pecado, pero el cristiano todavía lidia, porque somos creyentes en proceso para poder llegar a un cuerpo glorificado. Y así lo enseñó también el apóstol Pedro sin ningún problema. Y el apóstol Pablo dijo claramente que nuestras vidas van de gloria en gloria y nuestras vidas van a la medida del varón perfecto. En otras palabras, nosotros vamos cada día entregando y cediendo nuestra vida delante de Dios para que Él nos lleve a la victoria, nos lleve al triunfo. Pero si nosotros no trabajamos en nuestra vida, si nosotros ignoramos, desatendemos, si nosotros decidimos estacionar esa palabra en nuestra vida y no permitir que sea parte de nuestra comunión con Dios, escúchame bien, tenemos serios problemas para continuar en Dios. Y es el pecado. Así que surgiría la pregunta entonces, ¿cómo puedo alejarme del pecado? Porque el pecado no se puede vencer, nos podemos alejar de él. Cuando dijo el apóstol Pablo, y porque el Espíritu que mora en nosotros es el que nos lleva a hacer morir las obras de la carne. En primer lugar, para poder alejarnos del pecado, debemos de buscar practicar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. ¿Sabes, hermano mío? Qué importante es practicar los frutos del Espíritu en nuestra vida diaria. De hecho, son rasgos que caracterizan a un hijo de Dios. Alguien dijo por ahí que el fruto del Espíritu en la vida del creyente es la formación del carácter de Cristo en él. Y no se equivocó. Porque en esos 9 frutos, como algunos lo titulan, que en realidad es un solo fruto, pero se desprenden 9. En esas partes, el creyente aprende a desarrollar el carácter de Cristo. Y no solo el carácter de Cristo,
sino aprende a vivir en la vida. Cuando la Biblia habla ya en Gálatas y dice, porque el fruto del Espíritu es gozo, es paz, es benignidad, y empieza a desarrollar el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas o a la iglesia de Galacia, hacía referencia a que el creyente es cuando comienza verdaderamente a alejarse del pecado. Porque lo opuesto a la paz es la batalla. Y dentro de la batalla surge la injusticia, surge la venganza, surge el odio. Y esas partes son las que se definen como pecado en nuestra comunión con Dios. Hermano mío, ¿te has puesto a pensar lo importante que es para mi relación con Dios como la tuya, que nosotros ejercitemos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida diaria? Hace unos días me comentaba mi esposa que estaba Steven y Daniel ahí platicando, y le dice uno al otro, tienes que practicar la bondad. Dice mi esposa que se les quedó mirando. Y luego de repente llega otro día otro de mis hijos y le dice, ay mamá, ¿cómo me hace falta practicar la paz? Ay, dije, a sus 6 años este chamaco ya tiene frustraciones. Es que pareciera increíble, pero le digo una cosa, hermano. Cuando nosotros practicamos por medio del Espíritu Santo el fruto del Espíritu en nuestra vida diaria, mira cómo nuestra vida se santifica delante de Dios. Mira cómo nuestro corazón y nuestra mente aprende a vivir bajo el concepto de la comunión con Dios. Por eso cuando la Biblia dice andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo, figúrate tú y Dios caminando juntos y Él animando tu vida y tú rechazando o negando constantemente lo que Él nos dice. No se puede. Y la vida triunfante en Dios, decía el apóstol Pablo, es cuando nosotros a través del Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Esas obras que a veces deberíamos de comprender, que las deberíamos de despreciar en nuestro interior. Mira, en una ocasión le dije a los hermanos, les dije, ¿sabes? Debemos de aprender a odiar el pecado. Debemos de aprender a verlo y a decir, me cae gordo esta parte de mi vida diaria. Pero no, hermano. A veces disfrutamos la venganza. A veces se disfruta el egoísmo. A veces se disfruta la pereza. A veces se disfruta la envidia. A veces se disfruta. Usted diría, no es cierto, pastor. Piénsela. A veces se disfruta la rebeldía, como los tiempos de adolescencia. No. Y uno se les queda viendo a los muchachos, agarre la onda, mijo. No. Y a veces en la comunión con Dios, hermanos, no nos damos cuenta que eso no lastima a Dios, lo ofende. Eso nos lastima a nosotros. Y esa parte de ejercitar el fruto del Espíritu Santo es clave. Y yo debo de aprender a vivir cada día entregando esas áreas de mi corazón a Dios. Y debo de destrozar, hermano mío, que si yo soy una persona berrinchuda, soy una persona iracunda, soy una persona que tiene problemas con mi temperamento, debo de aprender a enojarme y a decirme a mí mismo, me caigo gordo, esto no me ayuda, y comenzar a caer delante de Dios y decirle, ayúdame porque esto me mete en muchos problemas y me evita poder ser bendecido por ti. Porque esa es la realidad, hermano. Generalmente el que entra en la ira, en el temperamento alto, siempre encuentra a quien culpar. Tú me haces que yo sea así. Generalmente el que vive en la pereza, generalmente el que vive en la envidia, dice, ¿por qué a Dios a ellos y a mí no? Y parecieran ser que hacen ver a un Dios como un Dios injusto cuando Él no es injusto. Él a todos nos ama por igual. Y de hecho las bendiciones de Dios son para todos, hermanos. Y si a veces unos agarran migajas y otros agarran el pedazo de pan completo y otros se llevan la docena de pan, no es porque Dios tenga favoritos. Es porque es como Jesús dijo en muchas de las ocasiones, conforme a tu fe. Esas áreas de mi corazón, escúchame bien, destrozan mi futuro en Dios. Las debemos de ver de tal manera que se deben de desarrollar el fruto del Espíritu Santo en mi vida diaria. Yo debo de sentir ese deseo ardiente de decir,
voy a convertirme en un hombre de paz. Y mire, todos se me quedan mirando así como que, ¿qué está diciendo el pastor? Debo de convertirme en un hombre benévolo, en un hombre bondadoso, en un hombre de bendición, en un hombre de bienestar, en un hombre de misericordia, en un hombre agradable delante de Dios. Pero sabes, hermano mío, esos conceptos, para que puedan entrar en el corazón, tengo que rechazar todos aquellos que me delatan y que se convierten como insignias en mi vida. Mira, es bien honroso para cualquier hombre que trabaja en la milicia, que es su vocación, cuando salen con sus trajes de gala y traen una insignia que representan muchos logros. Y pareciera ser que a veces no nos damos cuenta que nosotros traemos aquí la insignia de la ira, la insignia de la venganza, la insignia de la vergüenza, la insignia de la mentira. Mira, y la vamos exhibiendo, hermano mío, como si estuviéramos tan orgullosos de ello. Pero yo no veo nada. El problema está que la gente que nos mira a través del reflejo es la que ve en nosotros ese tipo de vida. Y yo lo debo de detestar y debo de dejar que Dios cautive mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando yo practico el fruto del Espíritu Santo en mi vida diaria, mira, Dios comienza a tornar las cosas, y dijo el apóstol Pablo, y vas a poder vivir una vida triunfante. Pero no solo es practicar el fruto del Espíritu, sino también es llenarme del Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Efesios 5:18 y dijo: no se embriaguen más con vino, en el cual no hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, estamos hablando de esa parte fundamental que todo hijo de Dios debe de ejercitar. ¿Tú sabías que el Espíritu Santo llena las vidas? Mira, es como yo dije la semana pasada. Hay cosas que no tienen una explicación humana, no hay maneras en que las podemos enseñar hasta que tú las experimentas, hasta que tú las vives, hasta que tú te metes en ella. Y una de ellas es la llenura del Espíritu Santo. Es gravemente preocupante como hoy en día muchos creyentes entran a nuestras iglesias y no son llenos del Espíritu Santo. Y no es que querramos ver a la gente saltando y llorando, no, esos son efectos y no siempre se dan en todos, eso es lo interesante. Yo estoy hablando de la parte íntima, la parte privada, la parte tú y Dios cuando entras a la iglesia, la parte tú y Dios cuando estás en casa. Porque Dios no solamente te llena en la iglesia, a veces te llena en tu trabajo, te puede llenar en su casa, te puede llenar en tu tiempo de meditación, de devocional. Pero sí es preocupante que hoy en día los cristianos aprenden a escuchar, pero no aprenden a llenarse. Y la llenura de Dios, la palabra de Dios enseña que representa esa parte de nuestra vida espiritual en donde en ocasiones se manifiesta como el abrazo de Dios. Alguien dijo por ahí: Dios no te puede abrazar, y teológicamente es correcto. Hablamos en el entendimiento entre el hombre y Dios para poder clarificar de qué manera Dios se le puede manifestar al hombre. Es cierto, Dios no tiene forma corporal, pero la Biblia sí enseña, como dijo el salmista: tan solamente me basta la sombra de tus alas para que pasen los quebrantos. Era una manera de decir: yo sé que cuando tú estás cerca de mí, no solamente lo veo porque la Biblia lo dice, lo siento en mi comunión, en mi estado, en mi parte, en mi lugar, en donde yo estoy, puedo sentir que me abrazas. Eso es algo que caracteriza a la iglesia pentecostés. Y no es que seamos escandalosos o nos guste saltar y brincar como algunos nos consideran, no. Lo que sucede es que decía el salmista, el proverbista Salomón, decía: si los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria, cuanto menos este pequeño corazón. Y tenía razón. Por eso cuando se dedicó el templo, allá en el libro de los Reyes, dice la escritura que entraban los sacerdotes y caían delante de la presencia de Dios. Y no se refería a que morían, se refería a que eran impregnados, eran tomados por un poder sobrenatural que era mayor que ellos y les impedía ministrar, ofrecer el holocausto delante de Dios. ¿Sabes? Tienes que aprender a llenarte de la presencia de Dios, porque cuando te llenas de la presencia de Dios, no se te hace fácil pecar, porque es algo que viene dentro de ti.
que te llena y te hace sentir fuerza, te hace sentir temor hacia Dios, te hace sentir que esta es una experiencia real y que Él está dentro de ti y no puedes fallarle, no puedes deshonrarlo, no puedes ofenderlo, porque Él es santo y porque Él mora dentro de ti. Las personas que no tienen la llenura de Dios, mira, pecan como si fuera agua, porque no tiene nada. Es como cuando tú tienes un vaso de cristal en tu mano y tú sabes que es cristal y tú sabes que lo tienes que cuidar. La llenura de Dios es algo que viene y te impregna y te hace abrir los ojos y el entendimiento espiritual, y comprendes que la llenura de Dios en la vida del hombre es vital. Es agua, es viento, es fuego, es un silbo que no puedes desatender. Por eso es que los hombres de Dios, por eso es que cuando estaba aquel hombre llamado José el soñador, dijo: ¿cómo he de fallarle a Dios? Algunos teólogos creen que lo que verdaderamente fortalecía la vida de José el soñador no era solamente el conocimiento de Jehová, es que cada vez que ese jovencito tenía las visiones eran tan reales que se introducía en lo que representaría la teofanía de Dios para la experiencia con Dios. En otras palabras, lo que veía lo sentía, y por eso llegó a decir: ¿cómo he de fallarle a Dios? Por eso es que Daniel, cuando lo llevaron preso a Babilonia, de la misma manera le sucedió. Gracias, hijo. Hombre precavido vale por dos, ¿verdad? Me subo con una pila, no por incrédulo, sino para cuidarme, que no se me acabe el tiempo. Imagínense, aquí no podemos pasar a comerciales, no puedo. Pero figure la vida de Daniel. ¿Cómo es que Daniel se propuso en su corazón no fallarle a Dios? Porque ya había tenido una experiencia con Dios. Ya la había. Los hombres de Dios no eran fieles a Dios por letras, eran fieles a Dios por experiencia. Y es por eso que nosotros, cuando somos llenos del Espíritu Santo, a través de la oración, a través de la devoción, a través de la rendición, a través de la adoración, a través de la entrega, y sentimos la gloria de Dios en nuestro interior, hermano, no se nos hace tan fácil pecar. ¿Sabes por qué? Porque sabemos que nos puede pasar, si es que ya no nos ha pasado, si es que no nos ha pasado como le pasó al salmista David. Dice la Escritura que cuando este hombre pecó, tomó a esa mujer, adulteró, asesinó a su esposo, intentó ocultar su pecado y todo lo que destrozó esa parte de su tiempo en comunión con Dios. Por eso es que ese hombre en el Salmo 32 lloraba y decía: mis huesos están secando. Porque ese hombre sabía que la presencia de Dios le visitaba, pero a la presencia del pecado, de la falta de arrepentimiento, a la presencia de no querer rendirse a Dios, no podía coadyuvar Dios con él y por lo tanto se sentía vacío. Es por eso que muchos creyentes, me atrevo a creer, hermano mío, que han dejado de sentir la presencia de Dios y la llenura de Dios porque han dejado entrar pecado a su corazón. En una ocasión alguien lo ilustró de la siguiente manera, dijo así: nuestras vidas son como un vaso. Cuando tú y yo le echamos pecado, se va llenando. Y cuando Dios quiere venir y quiere llenar, no puede porque ya está lleno de pecado. Y es cierto. Una manera de hacerle ver al hombre que el hombre no puede coadyuvar el pecado y Dios juntos. Una manera de enseñarle al hombre que el hombre, cuando está vacío en su corazón, es como puede ser lleno de la presencia de Dios. Cuando el hombre se rinde a Dios, decía el apóstol Pablo, no te embriagues más. Algunos dirían por ahí, bueno, se refería al vino. En realidad su interpretación es vasta.
no solo se refería al vino o al licor, como algunos lo interpretan, se refería a los excesos, se refería a lo que no hace bien en la comunión con Dios, se refería a lo que pudiera ser, todo me es lícito, pero no todo me conviene, se refería a que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y no solamente bajo el contexto del beber licor. Pero ¿qué más puede alejarme del pecado? Ejercitando una vida de oración. ¿Sabe? Yo hablo mucho sobre esto. ¿Sabes por qué a veces las tentaciones vuelan tanto sobre nuestra mente? Hay cristianos que las tentaciones están a flor de piel muchas horas del día, es más, desde que se despiertan, y otros hasta sueños. Y ellos piensan que el diablo ya los trae y los está correteando por hasta en la taza del baño. ¿Sabes por qué a veces pasa eso? Porque es lo que Cristo le quiso enseñar a sus discípulos. Cuando ellos estaban durmiendo y Él se encontraba orando en el Getsemaní, les dijo así: velen y oren para que no entren en tentación, porque la tentación termina en pecado. Cuando el creyente ejercita una vida de oración, no tengo tiempo, pastor. Sí tiene tiempo. Lo que no tiene son ganas. Porque va que tenemos ganas para ir a trabajar 9, 10, 11, 12 horas. Qué curioso, ¿verdad? Y si no vamos con ganas, vamos sin ganas, pero ahí estamos. Qué curioso. Cuando el creyente practica la oración, no es tan sencillo que el enemigo te pueda trabajar en tu mente. ¿Por qué? Porque la oración lo que hace en tu interior, espiritualmente hablando, es que la oración te abre la comunicación con Dios, y lejos de estar observando, mirando, siendo atacado constantemente en tu mente, tú vas a comenzar a abrir un canal con Dios, y Dios es quien te va a guiar a través del Espíritu Santo. Tus pensamientos van a pensar cosas buenas y vas a cumplir con lo que Dios quiere que tú y yo cumplamos cada día. Pero esto se vive, hermano mío, cuando el creyente practica la oración. Cuando los muchachos a mí me decían a mi edad, que era su líder, te quiero confesar que soy muy tentado. Cuéntame. Y empezaban a hablar y a decir: no soporto las ganas de masturbarme, no soporto las ganas de ver pornografía, no soporto las ganas de tocar a una mujer, que son los pecados más comunes en los hombres solteros, cristianos. Yo les decía: ¿sabes qué es lo que te hace falta? ¿Una liberación? No. Te hace falta orar. Porque cuando tú oras, tú produces una fortaleza en tu vida. Y esa fortaleza es un escudo de parte de Dios para que tú puedas resistir los ataques del enemigo. Cuando hoy en día las mujeres en el cristianismo son atacadas en depresión, son atacadas en ansiedad, son atacadas en tristeza, son atacadas en pensamientos de fracaso, ¿sabe qué le hace falta, hermana? Le hace falta orar. Porque cuando tú oras no tienes tiempo para esas tonterías. Hermano mío, cuando tú vas y te levantas por la mañana preocupado, ¿cómo vas a pagar? ¿Cómo vas a salir de estas cosas? ¿Cómo le vas a hacer? Y el cómo, y cómo, y cómo, y cómo, y cómo. La vía más considerable en la Biblia como raíz principal es la oración. Porque la oración te produce una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no es que se ponga una concha de conchudez, es que se pone una seguridad de fe de que Dios tiene el control de todo. Y lo tiene. En mi vida cristiana no solo he escuchado testimonios que para el hombre son imposibles, he sido testigo de ellos y he sido protagonista de ellos. Y no es por alarde, pero si de algo he comprendido en la vida cristiana es que la oración te refresca, la oración te abre la visión, la oración te permite estar de pie, la oración te mantiene firme, la oración te hace sentir que realmente Dios está contigo y nunca se ha apartado de ti, nunca te ha abandonado. Y puede venir lo que venga, puedes ver lo que tus ojos quieren ver, pero tu espíritu sabe que Dios está contigo. Y si Él contigo, ¿quién contra ti? Y no es que quieras producir una sugestión mental, no, es que se desarrolla una fe de parte de
de Dios que te permite avanzar a donde Dios te quiere llevar. Pero todo eso se vive cuando tú y yo ejercitamos la ayuda del Espíritu Santo y practicamos la oración. Ahí. Nomás no le vaya a hacer como muchos. Yo oro como Daniel, pastor. 3 veces al día, sí, cuando por sus almuerzos, su comida y su cena, ¿o qué? Separa tu tiempo en Dios. Yo hablo mucho de esto. Muchachos, jovencitos, ya quieren que el diablo los suelte. Porque a veces el diablo los agarra, mire, los mangonea. Bonito los mangonea el miserable. Practica la oración. Y cuando practicas la oración, mira, no te pasa como muchos jóvenes les pasa en la actualidad. Muchos jóvenes cristianos, desafortunadamente, como no pudieron soportar las tentaciones en sus mentes, no pudieron resistirlas, no mantuvieron solidez espiritual, perdón mi palabra, van y la embarran. Y ahí andan embarazando a una muchacha y echan a perder a otra persona, a otra vida. Cuando tú mantienes la oración, tú tienes en definición lo que quieres hacer con tu vida. Tú quieres estudiar, tú quieres prepararte, tú quieres vivir mejor, tú quieres ayudar a tus padres, tú quieres buscar a Dios, tú quieres tener un buen futuro para tu vida en Dios. Cuando no, tu mente se llena de egoísmo, se llena de debilidad. Tu cuerpo exige lo que la carne quiere, como dijo el apóstol Pablo. La carne nos lleva a la muerte. Y no solo a la muerte futura o a la muerte eterna, también a la muerte presente. En otras palabras, a la destrucción, al fracaso. Cuando yo comprendo, hermano mío, que el pecado es algo serio, yo voy a poder ver que Dios en realidad habla en serio cuando dice que me quiere llevar de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. No es correcto que en el cristianismo las personas sigan lidiando con las mismas debilidades por tiempo indefinido. No es correcto. Acompáñenme, muchachos. No es correcto, hermano. Dios te quiere bendecir, sí. Dios te quiere dar la victoria, sí. Dios te quiere dar el triunfo, sí. Es más, dijo el apóstol Pablo que las promesas en Dios son siempre sí y siempre amén. Dios es bueno, Dios es bueno, pero Él no coadyuga con el pecado. Es como si Dios nos dijera: todo lo tengo aquí listo para dártelo, pero retira el pecado de tu vida. Y en esa parte, vieras cómo se batalla en el cristianismo. Se batalla mucho. A mí me llama mucho la atención porque he leído artículos. Y me río. Cómo las modelos viven su vida para poder mantener ese empleo, esa profesión. Comen porciones pequeñísimas. De hecho dicen que la palma de la mano, ¿verdad? Tienen que salir a correr, tienen que cuidarse del sol, un sinfín de cosas demasiado exageradas para mí. No, yo no. Yo me almorcé 4 tamales, imagínense. Oh, yo traigo la curva de la felicidad a todo lo que da. Ya me casé, ya. Pero ellas, como otras profesiones que puedo seguirlas enumerando, natación, me gusta leer artículos, cómo se preparan, cómo viven, cómo pasan horas debajo del agua los de natación en práctica. Se tienen que abstener de muchas cosas, porque a ellos se les enseña a conocer hasta dónde pueden llegar y se les enseña a conocer lo que los puede detener. Y sí es cierto, hermano. A veces en el cristianismo nos hace falta conocer lo que nos detiene, porque lo que no nos detiene ya lo sabemos.
ya sabemos que Dios dice sí y amén. Pero a veces lo que nos detiene es lo que no sabemos o lo que no queremos entregar. Mira, te voy a hablar con mucho aprecio, con mucho respeto. Saca de tu corazón. Si te han dicho varias veces, por varios años, en tu privacidad. Es más, si hasta tú ya lo sabes y te han dicho, tú eres así y eso es malo, entrégaselo a Dios esta tarde y dile, ya no lo quiero, me está arruinando, me está dañando, está deteniendo tu bendición. ¿Sabes por qué te lo digo de esa manera? Porque la Biblia enseña que Jehová le dijo a Josué, ve, porque yo te voy a dar la victoria. Y se levantó Josué con el ejército de Dios, con el pueblo de Israel, y fueron a pelear. Y dice la Biblia que murieron hombres cuando no deberían de haber muerto. Y Josué lo que fue y lo que hizo fue con Dios y le dijo, tú me dijiste que nos ibas a dar la victoria, porque en Dios es una vida en triunfos. Y ahí fue cuando Jehová le habla a Josué y le dice, sí, pero uno de tus hombres trajo anatema. Y no era gran cosa, hermano. O sea, es pecado, pero humanamente hablando me refiero, no era gran cosa. Se trajo unas capas, unos lingotillos. O sea, no era gran cosa, humanamente hablando. Pero no puede coadyuvar con Dios el pecado para poder ser bendecido. Y dice la escritura que agarró a Acán y a su familia, y a manera de ejemplo les dieron cuello. Se levanta Josué allá en el capítulo 3 en otra ocasión y le dice al pueblo, santifiquémonos, porque mañana Dios nos dará la victoria. En otras palabras, si hay algo en sus mentes, si han hecho algo malo con sus manos, si han practicado injusticia, abuso, si ustedes van con incredulidad, límpiense, porque Dios les va a dar la victoria. Y les digo una cosa, hermanos, yo personalmente, yo sé que estos mensajes no son populares. O sea, no es como que atrévete y ve por él. ¿Me explico? Así sugestivos, ¿verdad? Él está contigo. No son mensajes muy populares, no traen títulos muy populares. Pero escúchame bien. Te van a quitar un gran peso de encima y vas a comenzar a ver la mano de Dios a tu favor. Acuérdate de mí. Como cualquier otro creyente, yo he ido a Dios en oración y le he dicho a Dios, yo sé que esto no está bien. Y a veces he ido cientos de veces. Y llega un punto en donde le digo, ya no. Porque yo sé que me está dañando, me está arruinando, me está deteniendo, me está bloqueando. El que tiene que entender soy yo, no Dios. Yo soy el que tengo que entender. ¿Y sabes qué pasa cuando no entiendo? Ahí voy otra vez con mis fuerzas. Ahí voy otra vez con mi inteligencia. Ahí voy otra vez con mi carisma, con mi astucia, con mis habilidades. ¿Y sabes qué hace Dios? Dios me dice, nada de eso me impresiona y me detiene. Y a través de la Biblia me dice, lo que me importa es tu corazón. Y tengo que volver a Él. Y tengo que decirle, es cierto, por mi bien tengo que entregártelo. Yo quiero invitarte en esta hora, hermano, en serio, de corazón. Entrégale a Dios. Entrégaselo. ¿Tú sabes cómo se llama ese pecado? Date cuenta. Ofende a Dios. Daña a tu familia. Te daña a ti. Afecta nuestro futuro en Dios. Y dijo el apóstol Pablo, porque Dios siempre quiere llevarnos de triunfo en triunfo. Quiere hacernos triunfantes.
Tú sabes de qué estoy hablando. Tú sabes cuáles son esos pecados. Ya sea pecados por ofender a Dios o ya sea pecados por no hacer las cosas bien. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie en esta hora. Hermanos, somos creyentes en proceso. Vamos a la medida. Estamos en el proceso de la mejoría, de la perfección. Pero tengo que poner de mi parte. Dijo una vez alguien: Dios mío, ayúdame. Dice la anécdota, que se abrió el cielo y que le respondió: si te estoy ayudando desde hace un montón de tiempo, tú eres el que no te dejas ayudar. Desde hace mucho te he estado ayudando. Tú eres el que no quieres. Mira, decía el salmista: ¿cómo entrará? ¿Cómo me presentaré delante de Dios? Y decía: con manos limpias. Las bendiciones de Dios, hermanos, se toman con manos limpias. ¿Sí sabía eso? Es como cuando le dices a tu hijo: te preparé tu comida favorita, y luego llega el chamaco con las manos todas sucias. Váyase a lavar las manos. Porque usted quiere que las cosas se hagan bien. Las bendiciones de Dios, los triunfos en Dios, son con el corazón limpio, con la mente limpia, con las manos limpias, con los pies limpios. Hermanos, saquemos de nuestro corazón lo que no conviene. Pastor, son muchas cosas. Bueno, no te preocupes, Dios tiene todo el tiempo para escucharte. Pastor, son cosas vergonzosas. No te preocupes. Él te conoce. Él sabe cuándo empezaste a hacerlo, por qué lo has hecho y por qué no lo has cortado. Pastor, es que ya se las entregué y las volví a retomar. Pues vuélveselas a devolver. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pastor, es que ¿y si no pasa nada? Ese es el mayor problema. Pensar que no va a pasar nada. Sí va a pasar algo. Ve los hombres de Dios, los que pecaron pero se levantaron, los que negaron, pero Él les dio una segunda oportunidad. Mira, Pedro lo negó, blasfemó, maldijo, y todavía fue y le dijo: apacienta mis ovejas. Yo simulo a Pedro muerto de vergüenza, pero a la misma vez agradecido por la oportunidad. Dios nos quiere dar la oportunidad de bendecirnos, hermanos, de darnos la victoria, el triunfo, pero yo tengo que cortarlo. Mira, yo te quiero invitar en serio, de corazón, ahí en donde estás, si quieres, o si quieres venir al altar, dile a Dios: este es el problema que hay dentro de mí y ya no lo quiero. Se llama pecado, se llama mentira, estafa, se llama burla, se llama negación, escarnio, rebeldía, se llama pereza, se llama envidia, se llama incredulidad, se llama rebeldía, desobediencia. Así se llama. Y ya no lo quiero porque me está arruinando. Ahora quiero que tú me lleves a la victoria. Él lo va a hacer. Incline su rostro. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, yo quiero más de queremos entregar los pecados y habitar en tu que te están ofendiendo, que están dentro de nosotros. Queremos pedir perdón que crezcas tú, por lo que no te agrada, y cada día por lo que te ofende, te insulta, más como por lo que ha detenido en muchas de las ocasiones la bendición. yo quiero más de Si se ha
arraigado en ti, arráncalo, hermano. Y si no puedes, pídele ayuda. Y habitar en Dile, Espíritu Santo, presencia. lo arranco de mi corazón con tu ayuda, con tu fuerza, con tu bendición. No lo quiero en mí. A veces es cobardía, más como tú. desobediencia. Quebranta mi corazón. Como se llame, Quebranta mi está transgrediendo la ley de Dios. Entrego mi voz. Le estamos cerrando al blanco, a la meta. A ti. Nos alejamos Todo lo que de lo correcto. soy, Señor. Dile a Dios, lléname de tu Espíritu Santo. Es tuyo. Limpia mis ojos, mis manos, mis pies. Para que Porque quiero ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Quiero la victoria en el matrimonio. Quiero la victoria sobre mis hijos, sobre mi trabajo, mi negocio. Quiero la victoria sobre mis enemigos. Quiero que tus promesas se cumplan en mí. Limpia mi mente, limpia mis ojos, purifícame, sálvame, ayúdame, renuévame. Y Él lo hace, porque Él es un Dios bueno, porque Él tiene bendiciones, promesas, palabras, actos que se van a cumplir no solo en el cielo, también en la tierra. Dile, Señor, aquí estoy.